Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor César Montúfar. Él es analista político, catedrático universitario, pero también fue candidato a la presidencia de la República. Doctor Montúfar, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues ha habido beneplácito en las autoridades del gobierno ecuatoriano ante esta resolución de la Corte Internacional de Justicia, pero quizás era un dictamen que se preveía luego de que en las audiencias que se desarrollaron previamente, el gobierno ecuatoriano presentó ya este compromiso respecto de estas dudas y peticiones que a la final se incluyeron como solicitud de medidas provisionales ante la Corte Internacional de Justicia, pero apenas esta es una respuesta, el juicio en realidad contra el Estado ecuatoriano por esta invasión, por esta arbitrariedad en las instalaciones de la Embajada de México en la ciudad de Quito continúa. ¿Cuáles son sus reflexiones? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Roxana. Un gusto y un saludo a todos quienes nos escuchan en Cuenca y en el Austro ecuatoriano. Bueno, yo creo que es una buena noticia de todas formas para el Ecuador el hecho de que la Corte Internacional no haya accedido a la petición mexicana. Me parece a mí es positivo en el sentido de que indica al menos que esta corte, y eso es lo que todos los ecuatorianos y creo que en general esperamos, va a actuar siguiendo parámetros de absoluta imparcialidad, legalidad, y, y no se va a, de ninguna manera a prestar para que la justicia internacional de una u otra forma castigue, entre comillas, de manera ilegítima a lo que ocurrió en la Embajada de México y al Estado ecuatoriano sobre todo. Yo creo que es una buena noticia. Me parece que la recepción que han tenido las autoridades ecuatorianas me parece que responde a esa situación y por supuesto que, como usted bien dijo, esto no indica nada respecto a cuál va a ser el desenlace final, pero de todas formas yo creo que en el Ecuador debemos estar, digamos, complacidos con esta respuesta. Ahora, doctor Montúfar, hay mucha expectativa respecto de qué decisión tomará la Corte Internacional de Justicia. Hay preocupación de la sanción que pueda llegar a Ecuador en este primer momento, en este dictamen respecto de las medidas cautelares solicitadas por México en contra de Ecuador. Ratifica el tribunal la necesidad de que se respete el derecho internacional, de que se respete en este caso la Convención de Viena, que es prácticamente lo que Ecuador irrespetó, alegando las razones por las cuales lo hizo y que pasaba por la detención de un prófugo, no era prófugo en ese momento, estaba asilado en la Embajada de México, fue recibido en la Embajada de México en la ciudad de Quito el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, pero podría llegar una sanción a Ecuador. ¿De qué naturaleza serían estas sanciones? ¿Qué implicaría para Ecuador una sanción de este tipo? Bueno, yo creo que es evidente que hubo una violación a la Convención de Viena, específicamente al artículo 2, en el sentido de que de ninguna forma, bajo ningún motivo, sin alegar o justificar una medida como esa en el derecho interno, que eso lo establece muy claramente la Convención de Viena, el Ecuador o el Estado ecuatoriano violó la soberanía de la Embajada Mexicana para, en este caso, aprender al ex vicepresidente Glass. Es decir, la violación es absolutamente evidente. El Ecuador puede, y me parece que en esa línea es correcto, alegar diversos elementos, argumentar que Glass enfrentaba dos procesos judiciales, que tiene además otro tipo de procesos judiciales en marcha, que tiene dos sentencias y otros procesos judiciales en marcha, y que por lo tanto esa decisión de alguna manera se justificaba. Lastimosamente eso no cuenta o no va a contar. Eh, Finalmente yo creo que el Ecuador va a ser sancionado o va a recibir como una sentencia por parte de la Corte Internacional. Es posible una sanción pecuniaria, una sanción económica muy alta, y me parece que eso va a ocurrir.
Eso no veo razón por la que no ocurra, por más argumentos, porque la Convención de Viena es muy clara de que ningún Estado puede alegar su derecho interno para tomar una decisión que viola la Convención, en este caso, incursionando en la embajada de otro país. Por eso es que a mí me parece que en realidad la estrategia ecuatoriana es correcto seguirla ahí, es correcto que el Ecuador busque de todas maneras argumentar y fundamentar y defenderse frente a lo que puede venir o podría sobrevenir. Pero me parece que la solución no está allí. Yo creo que el Ecuador debe buscar canales de diálogo que permitan realmente llegar a un acuerdo con México. Posiblemente al actual presidente no le importe mucho, porque sí, pues puede ser que está pensando solamente en la reelección y de aquí hasta el mes de febrero del próximo año, porque la sentencia de la Corte yo no creo que va a venir antes de eso. Pero después, cuando el Ecuador le toque pagar una multa que podría ser de varios miles de millones de dólares, el asunto va a ser diferente. Entonces yo creo que en realidad desde el Estado ecuatoriano veo con mucha escepticismo que eso pueda ocurrir, debería haber una actitud mucho más responsable de respecto a cuáles puedan ser las consecuencias de lo que fue cometido y que evidentemente constituye una violación al derecho internacional. ¿Considera usted, doctor Montúfar, que este pedido de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, de que se le expulse a Ecuador de la ONU, podría calar en la Corte Internacional de Justicia, que esta acción del gobierno ecuatoriano podría ser una causa para que efectivamente a Ecuador se lo retire de esta organización internacional, aunque parecería que Ecuador se está ya blindando ante una situación o posible situación de esta naturaleza? Conocemos que ha cancelado $2 millones para poder recuperar su derecho al voto, pero esta es una posibilidad. No veo, eso yo no veo que pueda ocurrir. Lo de la pérdida del derecho al voto es por haber adeudado, me parece que por Uh -huh. 5 años, la cuota que todos los países tienen que entregar. Eso no tiene nada que ver con el incidente de la embajada en México, de México aquí en Quito. Me parece que quizá la mayor ventaja que tenemos como Estado es que el gobierno mexicano, el actual gobierno mexicano, es un gobierno que, digamos, y el presidente mexicano ha perdido muchísima credibilidad internacional. México, bajo la presidencia de López Obrador, no es el Estado mexicano que es un actor fundamental y protagónico, no solamente en el contexto interamericano, sino a nivel mundial. México es uno de los estados más potentes, sin duda, de la región y un actor también en el sistema internacional. Pero ventajosamente para el Ecuador, eh, la credibilidad, la estatura internacional de su presidente creo que ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo. El mismo pedido de expulsar al Ecuador por una situación así del sistema de Naciones Unidas es algo que no tiene sustento, que no tiene asidero y que no va a ser aceptado. Yo lo que me temo, y eso es lo que me parece a mí debería analizarse, es una multa que pueda ser, una sanción económica que se pueda hacer muy alta. Yo he hablado con expertos internacionales en derecho humanitario que conocen el tema de la Convención de Viena y, digamos, la información que pueda manejarse en un escenario malo para el Ecuador podría ser una sanción pecuniaria digamos, supere los 10.000 millones de dólares, algo por el estilo. Por eso es que yo creo que el Estado ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano, por responsabilidad, no debería llegar a esa situación. Me parece que es una irresponsabilidad esperarlo, aquello. Entonces, en esa perspectiva es que yo digo que debe haber, o sugiero que debe haber una salida diplomática, una salida política para evitar que esto finalmente ocurra. Ahora, doctor Montúfar, ¿puede la Corte Internacional decidir sobre la situación de Jorge Glass Espinel? Otro de los pedidos de Andrés Manuel López públicamente ha dicho que Ecuador debe entregar a Jorge Glass al gobierno mexicano que le ha otorgado el asilo. ¿Puede la Corte tomar una decisión respecto de este tema y exigirle a Ecuador que efectivamente entregue al ex vicepresidente? Veo que eso es cada vez más difícil. Y es más difícil porque en realidad, eh, luego de lo que ha ocurrido en el contexto, sobre todo de la justicia estadounidense,
en el sentido de que el juicio a Pollitt también dejó en claro que Glass tuvo participación en ese sistema y esa red de sobornos. Es posible que el mismo Glass ahora pueda también enfrentar procesos de investigación e incluso un proceso judicial en Estados Unidos. Creo que ahí el tiempo político también ayudó al Ecuador y eso es bueno para nosotros. Hace yo creo que poco viable esa pretensión de México, porque lo que están evidentemente pidiendo es que se les devuelva a alguien que tiene serias sentencias, serios procesos y deudas con la justicia. Yo no veo eso en este escenario probable, no creo que está descartado, pero no es probable, y en eso creo que lo que ocurrió en, los tribunales de Miami, cuando en este proceso contra Jorge Glass, en que también, no solo Glass, en el proceso contra Carlos Polis, no solo Glass, sino también Correa fueron de alguna manera implicados, ayuda mucho a la causa ecuatoriana. Y creo que eso es lo que debería aprovecharse para, para encontrar y lograr una salida diplomática y política. Yo espero, es poco probable, pero espero que la línea política del presidente AMLO no sea reelecta, no sea reelegida en el próximo proceso electoral. Bueno, pero En este momento, los números parecen indicar lo contrario. sí, así es, así es. Así es, yo creo que, pero si es que eso llegaría a cambiar, si es que la línea política del próximo gobierno mexicano es distinta a la del actual presidente López Obrador, creo que se abriría mayor posibilidad. De todas formas, un cambio de gobierno es bueno para el país, para el Ecuador. Un cambio de gobierno en México, así sea de la misma línea política de AMLO, es bueno para el Ecuador. La candidata que representa al partido Morena es una candidata distinta, es una persona además mucho más joven, que tiene una visión, me parece a mí, mucho más amplia del mundo. Yo esperaría que, mejor si no gana la candidata de AMLO, pero si gana la misma candidata de Morena, no descartaría que puedan abrirse canales de conversación que puedan ser beneficiosos para el Estado ecuatoriano, que es lo que nosotros, me parece a mí, como ecuatorianos, debemos en este momento pensar. Ahora yendo a la situación de Jorge Glass, pues él está enfrentando un nuevo proceso. Me parece que la instrucción fiscal en este nuevo caso de la reconstrucción Manabí concluyó ya. No obstante, se ha aplazado, creo que por tercera vez, la audiencia de formulación de cargos y esto incide además muy posiblemente en cualquier decisión externa e incluso interna que se pueda tomar al respecto, porque de estos nuevos procesos también va a depender. Sí, bueno, la situación de Glass, digamos, cada día está más complicada y no, eso no es gratuito. Él tuvo, por supuesto, siendo vicepresidente de la República, encargado de los sectores estratégicos, una total responsabilidad en lo que fueron varios procesos de peculado en el llamado programa o plan de reconstrucción de Manabí luego del terremoto, Manabí Esmeraldas luego del terremoto. Eso yo creo que iba a pasar y va a pasar. Creo que además el momento que comienza. Perdimos, doctor Montúfar, su conexión, no le estamos escuchando y no tenemos activada su imagen tampoco. Al parecer acabamos de perder conexión con el doctor César Montúfar. Vamos a ver si podemos retomar este diálogo con el experto, ex candidato a la presidencia de la República, con quien hemos iniciado este diálogo precisamente para tener algunas lecturas de cuál es la situación actual entre México y Ecuador, la necesidad de abrir canales de diálogo para evitar llegar a acciones mayores que puedan perjudicar a nuestro país en el contexto internacional y por supuesto también en el contexto interno en materia económica, con la posibilidad de multas realmente elevadas que en la crisis económica que vive y atraviesa nuestro país no sería para nada favorable. No sé si hemos podido recuperar, doctor Montúfar, no sé si le escuchamos. No tenemos algún problema con la conexión con el doctor César Montúfar. Estamos ahí, ya, le tenemos. El problema que me parece es que hay un retorno, o Vamos está a... bien la comunicación. No, yo le escucho ahorita perfectamente.
Perfecto. Entonces, yo doy un retorno, pero no importa, voy a seguir hablando como que si no existiera. Le decía que la situación de Glass es explicable, que se explique. Y creo que se va a complicar más allá el proceso por la reconstrucción de Manabí, el momento en que comience a operar la cooperación internacional con Estados Unidos y todo el material que fue parte del juicio contra Polit sea judicializado en el país. Y no solamente en el país, sino también que podría hacerlo en Estados Unidos. Allí hubo información clave que amplía y que mencionó elementos o indicios de corrupción del ex vicepresidente y del propio presidente Correa, que no habían sido conocidos por la justicia ecuatoriana en los procesos anteriores, en el caso asociación ilícita, en el que estuvo involucrada la empresa Odebrecht, en el caso Sobornos igualmente. Entonces me parece a mí que el que pueda judicializarse y comenzarse la investigación en estos casos en el Ecuador y posiblemente en Estados Unidos va a complicar gravemente la situación de Blas. Y esperamos que así. Y también me parece a mí que en el caso del expresidente Correa, porque lo que dijo Concienciado Santos, que no lo dijo aquí en el Ecuador, en los diferentes testimonios anticipados que ha dado, especialmente en el juicio por asociación ilícita, agrega nuevos elementos. Yo creo que ahí hay un tema importante que me parece a mí va de una u otra forma a complicar, digamos, entre comillas, la situación judicial de Glass y también creo de Correa. Ahora, doctor Montúfar, quizás en estos pocos minutos que nos quedan para este diálogo quisiera abordar con usted también la coyuntura política. Hablamos de las elecciones en México y las expectativas, pero hablemos también de las expectativas a 2025. El día de ayer el Consejo Nacional Electoral acaba de registrar a un nuevo movimiento político que es el movimiento del presidente de la República, Acción Democrática Nacional, con la que aspiraría, entendemos, Daniel Noboa a presentarse en el año 2025 para una reelección, pero tal y como se ha dado la coyuntura política, aunque los números de las distintas encuestadoras, que aunque le han dado un bajón, le siguen dando sobre el 50%, y esto podría ser favorable, las otras fuerzas políticas se han ido alejando. Es más, el correísmo incluso hoy día ha dicho que no participará del informe a la nación que se va a llevar a cabo a partir de las 11 horas, que no confían en el presidente, es decir, hay una ruptura con el correísmo. Pero ¿cómo analiza usted esta coyuntura de cara al 2025? A ver, me parece que el escenario electoral sigue estando incierto. Me parece que el gobierno y el presidente Noboa, debido a sucesivos equívocos, errores, una clara improvisación, la falta de equipo de gobierno, está desgastando su capital político. Me parece que eso es indudable. Creo que además es evidente el abuso por parte del gobierno del tema de la seguridad interna para introducirle al Ecuador en una lógica de guerra que me parece a mí va a terminar desgastando este recurso y finalmente me parece que podría irse en contra del gobierno. Me parece que hay que tomar muy en cuenta la resolución que tomó el Constitucional el pasado 10 de mayo, en que le niega al presidente Noboa el nuevo estado de excepción que tenía como, vamos a decir, argumento el tema del conflicto armado interno. El conflicto armado interno es una causal para estado de excepción, por supuesto, está en la Constitución, pero no puede ser utilizada indiscriminadamente. No puede ser este pretexto para armar una narrativa de terror y de guerra desde el Estado, que en vez de precautelar los derechos de las personas, se va en contra de los derechos de las personas. Eso no quiere decir que el Estado no tiene que responder firmemente al crimen organizado, pero no le puede poner al Ecuador en un estado global de guerra, a pesar de que el estado de excepción es en algunas provincias. Yo creo que ahí hay una gravísima equivocación del presidente, que lo que hace es desgastar lo que fue, digamos,
el motivo de su principal capital o triunfo político, que fue alrededor de los lamentables sucesos de inseguridad que el Ecuador vivió a principios de este año. Entonces yo veo el escenario incierto, me sorprende que el Consejo Nacional Electoral haya aprobado tan pronto un movimiento político de propiedad, vamos a decir, del presidente Noboa, y creo que eso de una u otra manera da cuenta de hasta qué punto el Poder Ejecutivo en el Ecuador es muy reciente, desde el tiempo de Correa, claramente, es casi como propiedad del Ejecutivo turno. Eso ocurrió con Correa, ocurrió con Moreno, Lazo intentó hacerlo y de alguna manera lo logró, y ahora vemos con Noboa. Es decir, lo que es claro, la autoridad electoral funciona a partir de lo que son los intereses del gobernante, y eso yo creo que es un dato extremadamente preocupante para la democracia. Ahora, doctor Montúfar, sin la presencia de Jean Topic, Daniel Noboa quedaría como el candidato más visible o más fuerte, digamos, de la derecha, y del otro lado está el sector del correísmo. Se ha dicho que Luisa González estaría buscando un acercamiento con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con la CONAIE. No ha habido un pronunciamiento claro respecto de esta posibilidad de parte del presidente Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. ¿Usted ve que por ahí pueda haber una posibilidad, considerando que dentro del propio correísmo ha habido ya divergencias? La salida, por ejemplo, de Carlos Rabascal, él ha dicho que será candidato con o sin la Revolución Ciudadana. Esto podría arrastrar, digamos, a un importante número del sector del correísmo, dividirlo en definitiva. ¿Cómo ve usted estas otras posibilidades? A ver, creo que la salida de Rabascal no va a tener ningún impacto en la base política del correísmo. Ya hay varios casos de personajes que tienen importancia, que tendrían relevancia. El mismo Rabascal, que me parece a mí es un personaje que tiene un discurso articulado, una visión relativamente sólida. No concuerdo con él, pero creo que es necesario reconocerlo. Pero ya ha habido casos de defecciones de personajes importantes de esa corriente política, que cuando están fuera del cascarón de protección de Rafael Correa sencillamente pierden relevancia política. Creo que el movimiento de la llamada Revolución Ciudadana eh, sigue siendo posiblemente una fuerza que va a estar en cualquier segunda vuelta. Sin embargo, yo creo que sí está debilitado. Y está debilitado porque precisamente los grandes escándalos de corrupción, creo que el caso público, regreso a ese caso, fue muy importante porque develó con claridad, ya no en la justicia ecuatoriana, fuera del país, que lo que ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa fue la constitución de un fenómeno de delincuencia organizada desde la cúpula del Estado, incluyendo al presidente de la República. Yo creo que eso sí golpeó muchísimo. Ahora, yo no sé cuánto la alianza con indígena pueda revertir esa tendencia que yo creo de debilitamiento. Pero además, ¿cree Por el usted otro, que pueda realmente darse una alianza entre la podría CONAIE? darse, ¿Sí? yo creo que puede darse, no lo descartaría, pero no sé si es que si se da, eso necesariamente lo va a fortalecer. Lo va a fortalecer en perspectiva de que el correísmo pueda superar ese techo que tiene del 48% en la segunda vuelta. Si uno mira consistentemente desde los últimos procesos, los dos últimos procesos electorales en realidad, el correísmo llegó al 48% con Arauz y también con Luisa González. Necesita 2, 3 puntos más. No sé si esos 3 puntos más le dé una alianza explícita con el movimiento indígena. Eh, los números dirían que sí, pero en política no funciona la aritmética. Entonces no se pueden sumar las bases de apoyo. Pero por el otro lado, Rosana, a mí me parece que hay una pulverización total de todas las organizaciones políticas. Si hemos hablado de la crisis de los partidos, en el otro lado ya no hay ni siquiera ningún piso de poder hablar de una organización política que tenga alguna semejanza, ni siquiera con un movimiento político. Lo que tenemos son movimientos o aparatos electorales, vehículos electorales
montados en plataformas digitales, con, yo diría, directivas posiblemente fantasmas de la mayoría de las provincias del país. Los referentes políticos, el Partido Social Cristiano, la izquierda democrática, ya no existen sencillamente. Creo que en realidad es posible que al otro lado esté la figura de Daniel Noboa, que tiene en cambio no un movimiento político por el gobierno, el Estado, pero mal usado es mal gobernado, con mucha improvisación, con muchos errores, con muchos escándalos, sencillamente puede terminar erosionándose y perdiendo viabilidad esa candidatura. Y bueno, esta Entonces, yo crisis diría que es cierto. bueno, esta crisis a la que usted hace referencia, esta crisis de la política, diríamos así, de los movimientos, de las organizaciones políticas, el más claro ejemplo quizás es lo que se está pasando en este momento entre el presidente y su vicepresidenta Verónica Abad. Así es, así es algo que es inaudito. Eh, Creo que en realidad me parece que esa pulverización de la política, de las organizaciones políticas, nos lleva a tener gobiernos como el que tenemos en este momento, con un presidente que me parece a mí únicamente es presidente para el TikTok o para las redes sociales, o como fue el gobierno de Lazo, que también mostró que no tenía preparación ni equipo para gobernar. Entonces, en el Ecuador, en un contexto de una situación muy compleja por múltiples factores como seguridad, el tema económico, tema migratorio, que en el Ecuador se está dando, eh, pareciera que nos damos el lujo de elegir ejecutivos o presidentes que no tienen ni preparación, ni equipo, ni partido, ni ideas, ni proyecto. Y creo que eso es muy, pero muy grave. Finalmente, lo más complicado de esto, la segunda vuelta termina siendo una dicotomía de correísmo y anticorreísmo. Es el último recurso. Entonces, pero eso no es suficiente para armar un proyecto político del otro lado. Entonces, ni el correísmo tiene para llegar al 50, más del 50%, ni el anticorreísmo tiene un proyecto alguno para constituir un gobierno con unas ciertas ideas de base, un proyecto político que tenga alguna factibilidad, alguna viabilidad. Entonces el país está en esa encrucijada que lastimosamente, y discúlpenme por ser tan pesimista, no creo que vayamos a superar hasta el próximo proceso electoral. Bien, queremos agradecerle, doctor Montúfar, por habernos acompañado la mañana de hoy. Yo le quiero agradecer por tenerme tanta paciencia, por tantas veces que quedamos y a veces no podemos conectarnos. Y gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por este análisis, por estas lecturas. Ha sido el doctor César Montúfar, ex candidato a la presidencia de la República, catedrático universitario, analista político.